Hola a todos y sean bienvenidos a Raz Responde tus cuestiones filosóficas, edición 2024. Un tipo de vídeos que, como su nombre lo indica, intenta responder aquellas dudas existenciales que tengan sobre mi persona y mi actividad en internet, no respondiendo concretamente lo que están preguntando y alargando innecesariamente cada respuesta dada, yéndome por la tangente en el proceso cada que pueda, con una edición mediocre y un gameplay de fondo robado de un videojuego que no juego. Para este video, 25 usuarios dejaron sus preguntas aunque solo seleccioné 16. Esto se debe a varios factores, entre ellos, preguntas irrelevantes o que no van acorde a mi estilo de vida actual, preguntas sobre temas de los que no hablo, preguntas cuya respuesta es un sí o un no rotundo, preguntas absurdas o preguntas en las que directamente no sabía qué responder porque no estaba informado del tema o porque simplemente no tenía nada que decir más allá de un, no sé. Pido una disculpa si alguien quería aparecer en el video, pero supongo que es mejor no aparecer, que hacerlo solo para decirte, no sé, espero haberte ayudado. A todo esto, también noté la repetición de un tema en particular, y es el si volveré al contenido que hacía antes, incluyendo preguntas relacionadas con eso que obviamente no responderé. Si quieren saber la respuesta, es un rotundo no, y creo que este video del canal secundario lo deja muy en claro, por lo que me sorprende que a día de hoy, casi 4 años de ese video, aún hayan personas que consideran factible el que yo vuelva a hacer esa clase de contenido. Desde entonces dejé de ver la serie del Peli Blanco, y a día de hoy no sé ni cuántas temporadas tenga. Me aparté de ciertas comunidades para crecer como persona y puedo asegurarles que soy mucho más feliz ahora, a pesar de que no tenga ni un porcentaje de la relevancia que tuve con ese contenido. El hecho de dejar bardos y ciertas comunidades de lado, para dedicarme a hablar de lo que verdaderamente me apasiona, me permitió crecer como persona y mejorar mi salud mental, y eso no lo cambiaría por nada, ni siquiera por volver a tener la comunidad que tenía antes. Sé que esto puede sonar extraño, lo sé, si yo le dijera esto a mi yo de 14 años seguramente le parecería una cursilería, pero una vez que creces y ves en retrospectiva el tiempo que perdías peleándote con usuarios que no significaban nada en tu vida, o hablando de series que ya ni siquiera te gustaban tanto, malgastando el poco valioso tiempo que tenías y que pudiste haberlo aprovechado en cosas más productivas, te das cuenta, al menos en mi caso, que todo eso solo afectó negativamente a tu vida y jamás te aportó algún beneficio. Las consecuencias perduran hasta el día de hoy. Actualmente miro videos antiguos míos y me pregunto qué estaba pensando cuando los hacía. No sé realmente qué ganaba al pelearme con usuarios random de internet, o criticar canales de YouTube que ni me pelaban. Al final del día, ¿eso en qué aportaba en mi vida? Videos antiguos que veo con cierta nostalgia y que son el recuerdo de una etapa de mi vida, una etapa oscura que no me gustaría revivir. Este no es el típico discurso en donde menosprecio mi pasado para exaltar a mi presente, pues reconozco que en la actualidad aún tengo ciertos problemas y errores que debo mejorar, tanto en mi contenido como en mi persona. Hay que entender que para el contexto de ese entonces, sumado a mis problemas de ira, mis ganas de crear contenido sin una base sólida, más la exposición a cierto tipo de creadores cuyo principal atractivo era humillar a otros, era de esperarse que creara el contenido que hice. Y no me avergüenzo, uno no tiene por qué ocultar su pasado, sino entender el por qué sucedió, y usarlo como una herramienta para mejorar su presente, y siento que si volviera a ese pasado, estaría retrocediendo a una etapa ya superada tanto de mi vida personal, como de mi vida siendo creador de contenido. Que haya ocultado esos videos fue más una decisión estética que personal, en lo particular me da igual si siguen viendo mi contenido antiguo resubido, ahí está, y no soy quien para decirte qué consumir. Todos pasamos por etapas, incluso con el contenido nuevo que hago, he visto videos del año pasado que no me convencen del todo, y así seguirá siendo para el futuro. Probablemente en unos años vuelva a ver este video y notaré ciertas carencias. De nuevo, siempre pasaremos por etapas, es normal, el punto es reconocerlo y usar nuestros errores para superarnos y progresar, no cerrarnos o regresar a esas etapas ya superadas. Espero que eso responda a sus preguntas, una disculpa si me alargué mucho, es un tema del cual no puedo evitar explayarme. Aclarado esto, vayamos ahora sí con las preguntas. El Maxer, cuyo arroba es I love you Saint Pexi, me pregunta: ¿tienes algún consejo para personas que quieren iniciar a crear su propia música, ya sea Future Funk o Vaporwave? Por el lado del Vaporwave, si nos referimos al Vaporwave como su forma base, y todo esto dicho desde mi experiencia, te aconsejaría que, a diferencia de algunos productores cuyo principal atractivo es lupear trozos de canciones, te dediques a hacer algo similar a lo que hace Saint Pexi, que es unir diferentes trozos y detalles minúsculos de la canción original para armar una nueva estructura. Todo esto lo digo por el lado del esqueleto de la canción. Ya si tú le quieres agregar instrumentos, o modificar el sample de formas más alocadas lo dejo a tu consideración.
El punto es tratar siempre de sobresalir de lo convencional y hallar tu estilo propio, pues eso nos diferenciará entre artistas. No puedo decir mucho del diseño de sonido y la mezcla más allá de lo básico como agregar reverb y delay, aparte de resaltar los graves para que la batería sobresalga y la mezcla no se escuche plana, aunque no puedo profundizar más allá de decir lo ideal, la mezcla y masterización no son mis fuertes. Por el lado del future funk no puedo decir mucho ya que es un género que llevo tiempo sin producir, te estaría mintiendo si te digo que ahorita me aviento una canción del estilo y me sale algo mínimamente decente. ¿Hay algún video que te gustaría hacerle un remake? Sí, y hay dos en particular, el video del sampling y el análisis a la discografía de Saint Pepsi. La razón es por diferencias de opinión que tengo en la actualidad, actualización de información o simplemente porque la forma en la que expuse esos temas era muy robótica y en la actualidad no me convence para nada. Blackoutat me pregunta, ¿algún consejo que darías para mejorar en proyectos personales? Bueno, depende realmente de qué tipo de proyecto estamos hablando, pero si lo planteamos a mi terreno, que es la creación de contenido, la gestión del tiempo es esencial para que cualquier proyecto de esa índole salga adelante, pues esto puede ser tanto tu mejor aliado como tu peor enemigo dependiendo cómo lo administres. Créeme, lo he aprendido durante años manejando varios proyectos a la vez, tanto mi vida como estudiante, mi vida para practicar como músico, mi vida como creador de música y claro, mi vida como creador de contenido subdividida en dos proyectos paralelos, los vídeos regulares del canal y el documental del Vaporwave en el que sigo trabajando a día de hoy. La única desventaja es que si con dos proyectos paralelos puedes dividir tu día en dos, cuando llevas más de dos tienes que dividirlo en más números, lo que significa avanzar pero a pasos lentos, ¿o por qué creen que tardo tiempo en subir videos? Uno se va acostumbrando a este ritmo de vida, sin embargo no es el más saludable para nadie. Por eso mismo no les aconsejo llevar tantos roles o proyectos paralelamente, si no lo sabes manejar puedes terminar estresándote, pensando que no estás avanzando en nada y que estás estancado en todos, o directamente fracasando en uno o varios si la gestión del tiempo te falla. Así que sí, administrar sabiamente tu tiempo es quizás lo más primordial, y claro, un tiempo que, independientemente de su duración, sea de valor y puedas aprovecharlo al máximo. A veces parece que en una hora no puedes hacer nada, pero créeme que por experiencia he aprendido a avanzar más en una hora, que por flojo y ocioso en un día entero. The Fanatic Rain me pregunta, ¿qué disfrutas aparte de la música? Vaya, ahora que lo preguntas nunca lo he pensado. Yo diría que la edición de video, gusto que se complementa muy bien con lo que hago tanto en este canal, como en mis otros dos canales. Y claro, también otros disfrutes humanos bastante básicos como el amor a la comida, cosa que se ha visto algo mermada por el uso del expansor, dormir bien o pasar en compañía con mis seres queridos. Álbumes favoritos fuera de la escena electrónica o del sampling, ¿sabes? Fuera del estereotipo que me adjudican por hablar mayormente de estos géneros, realmente trato de ser variado en cuanto a lo que escucho, así que, álbumes fuera de la electrónica y el sampling que me gusten tengo más de los que probablemente crean, incluso he hablado de algunos en el canal. Por ende no creo que haga falta destacar alguno, pues mis gustos no son una escalera, sino algo mucho más complejo y simultáneo. Entre mi álbum favorito de todos los tiempos puede estar tanto un disco de Vaporwave, como un disco de folk, y si todavía planteas un terreno tan general y poco específico como lo es fuera de la electrónica y el sampling, la cosa se pone complicada a punto en el que me es imposible responder esa pregunta. Una disculpa. ¿Qué significa Radlazu? Por tu pregunta intuyo que quieres saber el significado de mi nombre de usuario, así que ahí va. Esto ya lo he contado algunas veces, creo que incluso lo hice en un video, pero ya no recuerdo. Mi nombre se compone por dos elementos clave, mi nombre real y mi color favorito en ese entonces, pero ambos al revés. Rad son las tres primeras letras de mi nombre al revés, y Luza es simplemente azul al revés. Si mi nombre estuviera acorde a mi color favorito actual, sería Radedreth, sin embargo mantengo el Luza porque es de los pocos colores que misteriosamente suenan bien al revés, los demás suenan como apellidos alemanes o yo que sé. Opsisley me pregunta, ¿has usado otros DAW aparte del FL Studio? Hasta el momento no, pero francamente me gustaría probar Ableton, he oído buenas recomendaciones de parte de amigos productores. Incluso yo noto algo extraño, y es que al buscar tutoriales de cómo hacer ciertos géneros como el IDM, glitch o similares, la gran mayoría son de Ableton por alguna extraña razón que desconozco. Apocalipsis Prime me pregunta, ¿alguna recomendación de álbumes de Vaporwave en el 2024? Fíjate que en lo que va del año no he visto álbumes muy destacables, y si los hay son cosas bastante escondidas por ahí. Creo que debemos esperar a que avance más el año para ver cosas interesantes. Mi compa el Juanos17 me pregunta, ¿qué fue lo que más se te ha dificultado aprender en la realización de música? Yo diría que el bloqueo creativo es una de las peores cosas que puedes pasar cuando haces música, pero en cierto modo es el evento canónico por el que todo artista debe pasar aunque sea una vez. Lo que es duro ya que, genuinamente sientes ganas de hacer música pero simplemente no te sale. Supongo que la mejor forma de superarlo es solamente seguirlo intentando hasta que naturalmente se te quite, y escuchar música que te inspire es de gran ayuda, por algo tengo
una playlist con dicho nombre. Por otro lado, la mezcla y la masterización son quizás los parámetros que más se me han complicado manejar a día de hoy, en donde es muy fácil echar la mezcla a perder, y a la vez, complicado reponerla. Al haber tantas opciones es muy fácil equivocarse, perder la paciencia de tanto escuchar el track una y otra vez y, por consiguiente, terminar haciendo una mezcla a las carreras solo por ver el producto final, cosa que ya me ha pasado. Por obvias razones sabemos que eso no está bien, la paciencia es una virtud que debemos seguir entrenando, pero cuando no tienes tiempo para producir y hacer avances diariamente, puedes llegar a frustrarte al sentir que no estás haciendo nada, aunque sea por motivos justificables. En fin, la mezcla y la masterización son parámetros con los que incluso lidian productores experimentados, porque requiere un buen oído para tener criterio a la hora de modificar cada parámetro, así como saber cuál es el mejor máster posible para tu canción. Por algo luego vemos memes como estos, porque los escuchas mortales no podemos distinguir detalles tan minúsculos, pero que son de gran importancia en el máster final. ¿En algún momento te has interesado por tópicos como la tecnología y ese tipo de cosas? La verdad es que no, de tecnología sé muy poco y no es un tópico al que personalmente me gustaría entrarle. Digo, si con 4 años que he hablado de música aún siento que me falta mucho por aprender en comparación con varios de mis colegas que se dedican a lo mismo, dudo que empezar de cero en un nuevo tópico todavía más complejo y extenso, el cual tiene todavía más demanda regularmente del que sabe más, sea la mejor idea. Mi pic de conocimiento tecnológico fue cuando estuve buscando opciones para comprar la laptop que uso actualmente, de ahí en fuera no suelo investigar sobre temas tan específicos, a no ser que los aplique en mi vida. ¿Cómo ves las redes sociales actualmente? Genuinamente no tengo algo concreto que opinar ya que casi no uso redes sociales, pero sí he visto ciertos fenómenos que vale la pena destacar. Como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, como lo es el conocer a gente lejana, unirse a comunidades que compartan tus gustos o seguir de cerca el proyecto de algún artista o famoso que admiras. Sin embargo, al ser tan masivas en la actualidad, han permitido darle voz a todos, eso incluyendo a gente estafadora, desinformadora u opinólogos cuyos juicios de valor están basados en el odio, sesgos o prejuicios. Y hablando más concretamente de Twitter, creo que esta red social, a lo que prefiero llamarle coladera, tiende a radicalizar a las personas, y más por su apestoso sistema de verificación, en donde puedes cobrar por interacciones, lo cual han aprovechado muchos para soltar las opiniones más funestas y despreciables que escucharás en tu vida para generar controversia, discusiones y por consiguiente, ingresos, y debido al anonimato, esta coladera se ha convertido en un espacio de desahogo de odio e incluso de acoso facilitado, acciones cuyos autores no cometerían en la vida real al no tener un monitor tras el cual esconderse. Y bueno, redes sociales como Instagram han facilitado el que muchos jóvenes se sientan inseguros o incluso decepcionados, tanto a nivel económico como a nivel estético, al mostrarles vidas y personas aparentemente perfectas con una belleza casi imposible de alcanzar, a pesar de que dichas publicaciones fueron seleccionadas sistemáticamente por el influencer para mostrar la historia que quiere contar. En el proceso, haciendo sentir a una persona que proviene de otro contexto, como alguien miserable que a sus 20 años no ha logrado las cosas que su influencer favorito ha logrado a su misma edad. Y más concretamente en el tema de la belleza, considero que hemos llegado a un punto en el que queremos perfeccionar cosas que ya ni siquiera hacen falta perfeccionar, o que ni siquiera notamos en los demás, hasta que lo vemos ser tendencia en alguna red social como TikTok o Instagram, cosas tan absurdas a las que ni les prestábamos atención hasta que las vimos en un trend, desbloqueando inseguridades nuevas y necesarias. Por ejemplo, ¿han oído hablar del filtro de cara invertida? Básicamente es una especie de trend en TikTok que consiste en ver qué tan simétrica es tu cara, como si la gente normal notara eso en primer lugar. ¿Y qué opinas de mi amiga? Es hermosa, ¿verdad? Me gustaría hablarle, pero no me atraen las chicas con rostro asimétrico. ¿Qué? En conclusión, las redes sociales se pueden convertir tanto en una gran herramienta como en un nido de inseguridades y decadencia social si no se usan responsablemente. Como todo en la vida, considero que es de suma importancia regular su uso, así como fomentar cada vez más el cuidado a la salud mental. Satanizar la tecnología no va a solucionar el problema, el punto es adaptarnos a los cambios como sociedad, y juntos, tanto consumidores como creadores de contenido, tener una responsabilidad a la hora de qué subimos, o qué consumimos y cómo reaccionar ante ello. Eso es todo lo que puedo decir bajo mi limitada experiencia, lo cual es solo mi opinión. Comprendo que este tipo de temas son mucho más complejos y no se pueden resumir en tan solo 5 minutos. Sé también que me faltaron temas, pero creo que pude destacar lo principal. Si conocen alguna otra ventaja o desventaja de las redes sociales, coméntenlo aquí abajo por favor. Jon Snow me pregunta:
¿Alguna vez has pensado en analizar tipo de música sobre videojuegos, sobre analizar sus sinfonías, sobre el ambiente de cada nivel? Supongo que solo querías preguntar si analizaré la banda sonora de algún videojuego, y la verdad es que desde que hice el video de Sonic R y la colaboración con el pájaro azul, no he vuelto a tener ganas de hacerlo. Esto porque realmente no sé cómo hacer un análisis musical de ese calibre. Cuando analizo un álbum, hablo sobre curiosidades acerca del artista, analizo entrevistas, analizo los apartados más relevantes como la letra o la producción, así como su importancia en la música o la propia carrera del artista, para al final dar un veredicto. En cambio, analizar la música de un videojuego requiere en varios casos, saberle y adentrarse al mismo, y como ustedes saben yo no juego videojuegos, ni siquiera el Geometry Dash, a pesar de que hace 2 videos, estaba tan viciado que hasta hacía referencias al mismo. Pero sobre todo, no tengo el habla ni el suficiente conocimiento teórico que me gustaría para hacer un análisis al estilo de Jaime Altozano, creadores del estilo. Durante un tiempo pensé analizar la banda sonora del primer Silent Hill, debido a su conexión con el trip hop, sin embargo no creo que sea buena idea porque nunca lo he jugado. Por último, si hiciera un análisis de ese tipo y por alguna razón llega gente nueva al canal, solo me seguirán por los análisis musicales de videojuegos, más no por los videos que en verdad hago. A mí me gusta hacer distinción entre temática y contenido. La temática es, en este caso, la música, pero centrada en algo concreto como lo son los videojuegos, atrayendo solo al tipo de público que consume ese contenido. Puedes tener una sola temática y ser variado en cuanto a contenido, pues la música abarca varios rubros y comunidades. Por algo existen canales de música que hablan más de rock, otros de reggaeton, otros de hip hop, y así sucesivamente. Pero mucho cuidado, porque al ser tan variado puede que atraigas a un sector muy específico que solo consumirá un tipo de contenido que hagas, por eso vemos a canales que aunque todos sus videos sean de la misma temática, de música en este caso, los que tienen más reproducciones son aquellos en los que hablan sobre un género en específico. Debido a eso no me he aventurado a hablar sobre artistas del momento porque ya sé que la gente que llegará al video solo se suscribirá por ese tipo de contenido que ni siquiera hago habitualmente. Por algo en mi iceberg tuve que aclarar al inicio que mi canal era de música, lo mismo con el video de la Lost Media, porque ya sabía que al menos uno me iba a seguir solo por esos 2 rubros, más no por la música. Supongo que son las consecuencias de no mostrar la cara públicamente, o más bien de hacer contenido informativo. La gente no te ve por tu carisma, sino por la información que les das, lo que es un arma de doble filo porque, como si fuera un periódico, querrán consumir solo la información que a ellos les interese. En cambio, cuando tienes una cara, una voz y encima un carisma, serán más propensos a consumirte más seguido de forma incondicional, sea cual sea el tipo de contenido que les traigas. Terminator Warrior, me pregunta. ¿Ha habido algún género de música que antes no te gustaba pero que ahora sí? Supongo que el reggaetón o los corridos. No es música que escuche con normalidad, pero de que hay joyitas, las hay. Y desde que me dedico a hacer el contenido que hago, he tenido una mente más abierta con respecto a ciertos géneros y estilos. Digo, cuando uno es melómano, aunque a veces me da vergüenza denominarme así, aprende a apreciar todo tipo de música, incluso el lado bueno de aquella que quizás no te guste tanto. ¿La música es algo a lo que te quieres dedicar en el futuro, o es solo un pasatiempo? Siendo totalmente honesto, si fuera por mí yo viviría de esto. Sin embargo hay que ser realistas y entender que eso no puede lograrse haciendo el tipo de música que yo hago, sino haciendo algo comercial o que mínimo apunte a un nicho establecido. Aparte de que, bueno, personalmente no creo que mi música sea muy buena, aún me queda mucho por aprender. Estoy rompiendo una de las reglas que establecí para evitar el olvido, y es ser activo y establecer una comunidad. Colegas como mi pana el Mavisio generan buenos ingresos porque aprovecharon el boom de los barber beats, es decir, un nicho muy bien establecido en la actualidad que le abre las puertas a sellos de alto calibre en este nicho underground, sin mencionar que es constante en cuanto a lanzamientos y comunicados en su comunidad, y ya ni hablemos de su otro trabajo como productor de beats. Creo que también tendría que dedicarle más tiempo a hacer música, porque honestamente, no creo que este canal vaya para ninguna parte por las cosas de nicho de las que hablo, solo hago esto por entretenimiento, un entretenimiento que me quita tiempo de desempeñar esos hábitos de producción. Por eso estoy contemplando retirarme tras la subida del documental del Vaporwave, lo demás será puro relleno en caso que siga subiendo videos después de eso. ¿Has escuchado canciones Lost Wave? Y si es así, ¿cuál es la que más te ha gustado? Casi no me he metido a eso la verdad, solo supe que una canción que estaban buscando durante mucho tiempo resultó ser porno o algo así. De lo poco que he escuchado, me encanta la canción How Long Will It Take de Paula Toledo, me encanta ese tinte indie 2000ero que tiene, me siento nostálgico cada que la escucho, y más porque su búsqueda comenzó por un DVD pirata, y resultó que la canción ya estaba en los créditos de una película subida a YouTube, jajaja. ¿Cómo es la vida? Axel Cuevas, me pregunta. ¿Alguna vez fuiste a algún concierto de un artista que te guste?
Fíjate que tras 20 años de existencia, recién iré a mi primer concierto, iré a ver a Rescue Band, una banda cristiana con tintes musicales similares a Luis Miguel. Tienen buenos discos, buenos músicos, producción y arreglos. No los iré a ver porque sea cristiano, los que me conocen y me siguen en Twitter saben que soy muy crítico con respecto a ciertos sesgos e ideas que se manejan en esta religión, y en sí me considero agnóstico. Mi gusto por la música no distingue barreras ideológicas o religiosas, si una canción es un temazo en cuanto a producción, voz, arreglos o concepto, es un temazo independientemente que mencione el nombre del Señor Jesús 15 veces. Robert Barry, me pregunta, ¿qué hizo que te interesaría el Vaporwave? Recuerdo que un ex seguidor en Twitter preguntó qué opinábamos sobre el género, a lo que yo respondí desde mi ignorancia a las falacias típicas, que es un género flojo y bla bla bla. Tras eso, alguien me dijo que habían artistas interesantes, dándome recomendaciones del mismo. Le di el beneficio de la duda, y comencé a escuchar artistas clásicos como Saint Pexi, Luxury Elite, Internet Club, etc. Podría decirse que, si nunca hubiera respondido a ese post y por consecuente, recibir dicha respuesta, no me habría interesado genuinamente por el género. Por eso es importante siempre estar abierto a sugerencias y escuchas nuevas fuera de tu molde, podrías encontrar joyas interesantes que jamás hubieras descubierto por cuenta propia. ¿Alguna vez has interactuado con algún artista del Vaporwave? Claro, de hecho sigo a varios en Twitter y hablo con ellos de vez en cuando, tanto de habla inglesa como de habla hispana, por algo sigo conservando mi cuenta en esa red social, porque tengo muchos contactos valiosos. Por eso aún conservo mi Discord también, porque estoy en varios servers y charlo con artistas de la escena, hay mucha retroalimentación y puedes aprender de la experiencia de otros. ¿Qué contenido tuyo se ha hecho más viral? Actualmente, mi video más visto es el de Everywhere at the End of Time con más de 20.000 visitas hasta la fecha, aunque antes de cambiar al contenido musical tuve un video público analizando un capítulo horrible de Bob Esponja, el cual llegó a acumular casi 150.000 visitas. No me arrepiento de haberlo privatizado, porque mi contenido ni siquiera era de animación, ese video lo hice como algo extra al contenido que hacía habitualmente en ese entonces, muy a las carreras por cierto, y aún así no sé cómo se las arregló para llegar a tal alcance. El Rival Dust, me pregunta. ¿Año favorito y menos favorito? Refiriéndome a música, ya sea porque se lanzaron muy buenos álbumes y canciones o lo contrario. Personalmente no tengo un año favorito, cada año se lanzan cosas interesantes a mi consideración. No creo que sea sano encasillarse en un año específico, dicen que así empiezan los Nostalgia Facts. Aparte de la música, ¿piensas meter más temáticas al canal como antes? Lo dudo. Como dije hace rato, si bien es complicado hacer un contenido de una sola temática y mantener la audiencia por los diferentes temas que hables, hacer un contenido diferente al que haces es algo todavía más arriesgado. No vaya a pasar lo que sucedió con el video de Bob Esponja, aparte de que no sé de qué más hablaría aparte de música, fuera de esto no tengo muchos temas de los cuales hablar y hacer un canal dedicado a ello. Digo lo de hacer un canal aparte, porque no pienso salirme de la temática establecida en este canal. ¿Algún más decepcionante para ti? Tengo varios, de los cuales esperaba algo más en su momento, pero que al escucharlos no me terminaron gustando, no porque sean malos, sino porque no eran para mí o porque me hice expectativas muy altas. Algún ejemplo notable es el Gin City de Saint Pexi, creo que es su lanzamiento más olvidable. Albaratraz J, me pregunta, ¿qué es lo que te molesta a la hora de editar? El hecho de que a veces no tengo ideas para hacer que una parte del video sea más amena, por eso hay momentos en mis videos que son bastante simples en cuanto a edición. Aparte de eso, como mis videos tienden a ser largos, editar a veces se convierte en algo agotador, en donde puedes tardar hasta poco más de una hora editando un minuto. ¿Te sientes cómodo con lo que has logrado en YouTube? Te estaría mintiendo si te digo que sí. Es decir, estoy feliz con los videos que hago y que haya establecido una pequeña comunidad que me apoya en lo que hago, creo que es algo que cualquiera que quisiera ser youtuber le gustaría, sea en gran o en menor medida. No quisiera ser famoso, pues considero que la fama conlleva muchos riesgos y cosas jodidas. Solo quisiera, como cualquiera, ser un poco más relevante, y cualquiera que te diga lo contrario y se dedique a la creación de contenido te está mintiendo. Aunque para ganar más relevancia, creo que tendré que hablar sobre cosas más generales y que atraigan a más público, aunque creo que en el ámbito de hablar de música, no tengo nada más que aportar más allá de estos temas de nicho que no atraen a muchos. ¿Comida favorita? La pizza y las hamburguesas. Si hablamos de comida de mi país, me encantan las tostadas, los tacos, tanto los normales como los dorados, obviamente, los chilaquiles, las tortas y las gordicas. Sí, lo sé, gustos de NPC. Quinjona, me pregunta, ¿cuál es tu álbum favorito del shoegaze? Dynamo de Soda Stereo, aunque si nos queremos poner más puristas, diría que el So Blacky de Slowdive, un clásico. Si quieres algo más under, me encanta el disco de Spondent Transponder hecho por Fleeting Yois, o Dammy Gia Pink and Green, hecho por SY. Y por qué no, el Midgazer Volumen 1 también es un banger. Probablemente hayan algunos discos que se me estén escapando, pero hasta el momento esos son mis preferidos.
¿Tienes esperanza que algún día regresará Boards of Canada con un nuevo disco? No lo sé, eso dependerá de las intenciones que ellos tengan. Y curiosamente veo un paralelismo aquí con Radiohead, quienes también llevan años sin publicar nada, lo que esto ha llevado a muchos a especular que, debido a la atmósfera y temática del álbum, podríamos estar ante la presencia del último trabajo del grupo. Lo mismo acá, pues debido al concepto apocalíptico del más reciente proyecto del dúo, no me extrañaría que fuese el último. Para nada, sería un cierre perfecto en realidad. Sin embargo, como consumidores siempre deseamos tener más novedades de nuestros artistas favoritos. Aún con todo esto, no descarto del todo que ellos puedan volver algún día. Digo, si The Avalanches duraron 16 años sin publicar nada, no veo por qué ellos no. Lo último que supe de ellos es que vivían en países diferentes, aunque no tengo la certeza total de ese dato porque lo leí hace tiempo. Al final del día siempre fueron unos chicos muy crípticos, poco se sabe sobre ellos por las pocas apariciones públicas que han hecho. Podrían estar haciendo un nuevo disco ahora mismo y nosotros ni enterados. ¿Cuál es el disco más extremo que has escuchado? Mira, te diré una cosa. Hasta el momento, diría que lo más extremo que mis oídos han escuchado, son algunos discos de White House. No obstante, sé de materiales que harían quedar la discografía de este grupo como un simple paseo en el kinder, nunca mejor dicho. Por eso mismo prefiero apartarme de ellos, ya que no me aportan nada en realidad, solo ganaron supuesto estatus del tipo que escuchó X disco entero sin pausar. Creo que no hace falta ser una persona altamente sensible para que este tipo de materiales afecten a tu salud mental en gran o menor medida, o si no pregúntenle a Konecay cómo le fue en la elaboración de los icebergs de los álbumes más perturbadores. Me parece curioso todo este fenómeno de los álbumes perturbadores, y el cómo hay artistas que pueden llegar a romper todo límite moral y legal con tal de hacer la obra más inhumana que haya parido la música, o si es que muchos de esos lanzamientos se les puede catalogar música en primer lugar. Hay discos de muy mal gusto que reutilizan grabaciones horribles de gente sufriendo para, no sé, llamar la atención o satisfacer algún tipo de fetiche, supongo. No obstante, hay enfermitos capaces de crear sus propias grabaciones, aun si con ello la perturbación escapa de lo auditivo y trasciende a lo criminal. Quiero decir, no me parece mal que se hable sobre estos discos, al fin de cuentas somos humanos y nos atrae el morbo. Sin embargo, y como siempre sucede al hablar de temas así de delicados, darle exposición a este tipo de material es un arma de doble filo, porque al hacerlo no faltará algún enfermo que quiera hacerse el cool haciendo su propio buyer's market, o incluso superar todo material expuesto en el iceberg o el respectivo video. Por suerte son pocos los videos que hablan de esto, si fuera un fenómeno masivo no dudo que la escena del noise se infestaría de normies y le pasaría lo mismo que al funk. Muriel Nova, me pregunta. ¿Por qué no hablas de géneros como el shoegaze, rock revival, u otros menos conocidos pero igual de interesantes? Regularmente no hablo de géneros que no conozca o de los que ya hay por lo menos más de 10 creadores que han hablado de ellos. Ya para ese punto no tengo nada que aportar, todo lo que yo podría decir ya lo dijeron de 1000 maneras otros 1000 creadores y muchos de forma más completa, con un formato mucho mejor del que yo podría ofrecer. Que yo haga un video sería irrelevante ya a ese punto. Aparte, tengo que ser muy cercano al género para poder hablar genuinamente de él, porque al no hacerlo solo terminas repitiendo la información que leíste en internet pero con otras palabras. Créeme, te lo digo por experiencia, o si no mira mis videos de hace 4 años para darte una idea. Eso hace la diferencia entre creadores como Music Radar Clan o Sin Delay, y nosotros los mortales. Ellos llevan años en la música y por su experiencia se les facilita hablar por horas, sin parar de toda la música en general. Ellos no ocuparían leer tantos artículos para informarse porque la información ya la tienen en su empirismo, al contrario, ellos serían los que escribirían dichos artículos. En cambio, yo recién estoy empezando, llevo apenas 4 años en esto y aún siento que estoy aprendiendo. Ginotin, me pregunta. ¿Cómo fue que te adentraste al mundo de la música en general? Siempre tuve acercamiento con la música debido a que en mi entorno se consumía. Sin embargo, mi primer acercamiento directo fue a los 9 años cuando empecé a aprender a tocar el teclado. Simultáneamente jugaba a ser el líder de una banda a esas edades, tarareando melodías que se me ocurrían e improvisando letras. La idea de hacer un canal de música surge tras la insatisfacción del contenido viejo que hacía. Quería aportar algo más trascendental que solo hablar de caricaturas y usuarios random, sin menospreciar a los canales que hablan de animación, sobre todo cuando usan la obra como fondo para hablar sobre un mensaje más profundo o simplemente hacer bien su trabajo a la hora de criticar la obra. El punto aquí es que no era bueno para eso, solo decía obviedades con una comunicación tajante. Básicamente quise probar con otra cosa que me gustara, y no me arrepiento en absoluto. ¿Cuál fue la canción más extraña que has escuchado en tu vida? No sé por qué limitarse a una canción cuando tenemos géneros enteros completamente extraños o que en cuanto menos nos hacen levantar una ceja a los no acostumbrados, como el lowercase, Fluxus, Noise, o el propio Avant Mail.
En este canal incluso hemos hablado de géneros y movimientos extraños como la música concreta, electroacústica, collage de sonido y Plunderphonics más recientemente. Y bueno, ni olvidar las 1000 combinaciones de géneros extrañas pero curiosas que hay ahí afuera. No podría darte una respuesta concreta, porque no he escuchado canciones, sino géneros y movimientos extraños pero que son interesantes. HJMR, que por alguna razón puso un comentario por pregunta, me cuestiona: ¿milanesas de pollo o res? Me gusta más la de pollito, ya que la puedo masticar más fácilmente. ¿Quién es el futuro del Vaporwave y por qué es Jazminebot? No creo que haya un quién, sino un qué. Aunque sí, Jazminebot es un crack. Yo creo que el futuro del Vaporwave estará definido por la experimentación, por algo grupos y artistas de esta índole están ganando cada vez más reconocimiento, y sinceramente espero que esto llegue a estar por encima del Vaporwave convencional en términos de popularidad, no para que desaparezca, sino para que tengan más reconocimiento y haya más variedad. No obstante, no creo que esto trascienda más allá del nicho que es el Vaporwave, lo que para muchos es bueno realmente, porque si no vuelve a suceder lo del 2015. Yo creo que este género tiene mucho potencial para hacer algo más, aunque eso representa un dilema moral para algunos, ya que, al sacar al Vaporwave de su fórmula estándar, deja de serlo. Yo personalmente creo que no. Los géneros evolucionan y, siempre y cuando no se extermine lo fundamental, que es ralentizar samples, dudo que eso represente una gran pérdida. Al contrario, la experimentación ofrece un campo más variado y amplio, dándote nuevas herramientas para que puedas jugar con ese sample. Si quieres darte una idea de cómo me gustaría que el género evolucionara, ya tengo un álbum y un movimiento que lo explica. ¿Considerarías que Ateot ha marcado un antes y después no solo en la utilización de samples a nivel técnico, sino que, también a nivel emocional / emotivo / expresivo? Probablemente, aunque depende de a quién le preguntes. Siempre habrá un disco mejor ejecutado en los términos que mencionas, y puede que a alguien que esté viendo esto se le ocurra alguno. Sin embargo, su poca visibilidad los vuelven irrelevantes y poco trascendentales. En cambio, Ateot fue un disco que, gracias a la exposición que tuvo, representó una mayor visibilidad para el movimiento Auntology, así como algunas técnicas de la música ambiental y experimental al manipular los samples, sobre todo en las etapas 4 a las 6. Sobre todo, fue de suma importancia por su concepto, el cual es bastante original: hacernos sentir en los zapatos de una persona con demencia a través de 6 etapas, 6 discos diferentes. Se nota una atención al detalle, pues incluso los títulos cuadran perfectamente con lo que se está experimentando. Debido a esto, ganó una popularidad que no esperarías de un disco de 6 horas, y tuvo su impacto, pues tras esto surgieron comunidades de artistas que buscaban retratar otro tipo de enfermedades a través de la música también. Conceptualmente aportó mucho, nos hizo ver un mundo de posibilidades con las que se puede hacer un álbum entero, cimentando las bases de cómo manejar un concepto de esta índole, aunque honestamente, esto último es una vara de doble filo al haber fans que solo replican la fórmula estándar, que parecen calcas de Caretaker, vaya, varando este mar de oportunidades en una fórmula segura y estándar. En conclusión, Ateot fue trascendental no porque lo que estaba haciendo fuera algo nuevo o revolucionario, al contrario, discos de esta índole podías encontrar desde antes, tanto en otros artistas como en su propia discografía. Su importancia está en la visibilidad que tuvo, aparte de la peculiar selección de muestras que le daban un nivel de inmersión más profundo junto a su peculiar estética, lo cual nos demuestra la importancia de la convergencia entre música y un buen apartado visual. Esta gran exposición no se había visto en años, fácilmente comparable con el impacto que tuvo Macintosh Plus en términos de música sampleada. En fin, muchas gracias a todos por dejar sus preguntas. Pido nuevamente una disculpa honesta a quienes no les respondí, su no aparición no fue arbitraria, sino que fueron por los motivos mencionados en la introducción del video. Sin más que decir me despido, no sin antes desearles un feliz día normal. Hasta luego.